Muy buenas noches, amadas hermanas, Dios les bendiga. Para mí es un gusto, un placer, una bendición que estemos reunidas acá en la plataforma MIPIS, primeramente para glorificar a nuestro Dios Padre, eh, para compartir este mensaje sobre la oración del justo. Iniciamos poniendo todo en las manos de nuestro Señor y que sea nuestro Espíritu Santo tomando el control de todo lo que aquí se diga. Doy inicio. A menudo nos preguntamos si tenemos la estatura espiritual suficiente para ser escuchados por Dios. Sin embargo, la Biblia define al justo como aquel cuya fe está puesta en Cristo y busca vivir en integridad y obediencia. Ser justo no significa no cometer errores jamás, sino tener un corazón dispuesto a arrepentirse, perdonar y buscar el rostro de Dios por encima de todo. Cuando nos acercamos al Padre con un corazón limpio y sincero, nuestra oración se vuelve poderosa y eficaz. No es un simple ritual de palabras, sino una conexión profunda que libera el poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas y en nuestro entorno. De verdad que este es un regalo maravilloso que Dios nos da, que al orar todo pueda cambiar y no por nuestro poder, porque seamos poderosos, sino porque Él siempre está dispuesto a escuchar nuestro clamor. Su oído siempre está atento a todo aquel que lo busca en espíritu y en verdad. Entonces, de verdad que es una gran bendición, un gran regalo que podamos nosotros conectarnos con el Padre a través de nuestra oración y que el Padre en su misericordia y en su amor, Él responda y las situaciones, las cosas, como dice aquí, el entorno pueda cambiar. En esta clase de oración se refiere a a la oración que es con un corazón en fe, que es una oración genuina, llámese oración o llámese intercesión. Trae lo siguiente, trae sanidad. Como menciona Santiago, tiene el poder de restaurar nuestra vida, nuestra salud física, emocional y espiritual. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces nos sentimos, bueno, pues que estamos como gateando por el piso, pero cuando oramos, cuando vamos a la presencia del Señor, es como un fluir sobrenatural, un fluir maravilloso que nos levanta de esa situación que estamos. Que si estábamos, como le digo, casi gateando, podemos levantarnos con la esperanza de que Dios está con nosotros, con la certeza de que Dios está con nosotros. También se cumplen las palabras, la palabra del Señor, la palabra del Padre, la palabra que está en la Biblia. Oramos y somos sanos, porque hay unas promesas de sanidad, ¿verdad? Y si activamos la palabra en la oración, por sus llagas somos sanos. También libera perdón, reconocer nuestras faltas y orar por otros rompe cadena y sana heridas generacionales. Esto es poderoso. Si la oración es perseverante, no se rinde, se mantiene firme confiando en el carácter de Dios y de su misericordia. Veremos la respuesta y el orar de Dios en nuestras vidas. El libro de Santiago dice que la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Eso está en el capítulo 5, versículo 16. Esta frase nos motiva a clamar a nuestro Dios porque Él,
en su voluntad soberana, usa nuestras oraciones para cambiar el mundo. Pero, ¿qué significa con exactitud esta frase de Santiago? ¿Significa que recibiremos todo lo que pedimos en oración o que la santidad fortalece nuestras oraciones? Antes de contestar estas preguntas y señalar las características de la oración eficaz, vamos al contexto de Santiago. El libro de Santiago termina con un llamado a la oración. Si hay sufrimiento en la iglesia, que se haga oración. Versículo 13. Si hay enfermedades, que llamen a los ancianos de la iglesia y que oren por los que están enfermos. Versículo 14. También describe los resultados de la oración. La oración de fe restaura al enfermo y el Señor lo levantará. Versículo 15. Si ha cometido pecados, les serán perdonados. Santiago dice que cuando hay problemas en la vida de los creyentes, Dios está dispuesto a escuchar el clamor de sus hijos. Santiago aplica esta verdad. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Versículo 16. En otras palabras, si la oración puede ayudar al enfermo que sufre una enfermedad por sus pecados o por otras razones, hay que orar, hay que orar, hay que orar. Santiago vincula la oración con una promesa. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora vamos a algunas características de la oración eficaz. Número 1. La oración eficaz se hace en fe. Santiago menciona la oración de fe en dos ocasiones. En el capítulo 1, versículos 5 al 8, y también en el capítulo 5, versículo 15. La fe es necesaria para una oración eficaz porque, como dice el autor de Hebreo, sin fe es imposible agradar a Dios. 11:6. Algunas personas tratan de manipular a Dios en este punto, proclamando que recibirán sus peticiones porque ellos suponen que fueron hechas con fe. Pero la oración de fe no tiene que ver con los resultados de la oración. Por el contrario, tiene que ver con la creencia sencilla de que Dios existe, nos escucha y que cada resultado de la oración está en sus manos soberanos y misericordiosas. Yo siempre he pensado que la oración, que orar, es una manera de yo reconocer de que tengo un Dios de amor, tengo un Dios de misericordia y tengo un Dios que me escucha. O sea, si vamos y pedimos oración o la oramos, o nosotros mismos oramos, nosotros mismos hacemos la oración o intercedemos con otros, es una manera de reconocer a un Dios fiel y verdadero. Segundo punto, la oración eficaz debe tener los motivos correctos. Santiago menciona otro obstáculo en la oración. Piden y no reciben, porque bien, porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. 4:3. Los motivos impuros pueden descalificar nuestras oraciones. ¿Y cómo es esto? O sea, yo quiero el carro de último modelo, pero si soy una persona inmadura, si soy una persona que no controlo, no me controlo, y eso puede ser perjudicial para mí, el Señor no me va a dar un carro para que yo choque y me pase algo, pierda el carro y ¿de qué vale? Entonces, los motivos impuros pueden descalificar nuestras oraciones. Tercero, la oración eficaz viene de los labios del justo. Santiago
no promete que la oración de todos puede obtener todo lo pedido. Debemos tener cuidado en este punto, porque nadie es perfecto y Dios nos escucha por causa de la justicia de Cristo, no por la nuestra. No obstante, nuestras vidas sí importan en la oración, como lo afirma Santiago. El salmista reconoce, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. El salmista estaba bien, pero bien claro. O sea, oración para caprichos, para vanidades, esas cosas no provienen del Señor. Entonces, tenemos que ser correctos, o sea, hacer oraciones correctas en cuanto a lo que vamos a pedir. Otros pasajes mencionan que nuestro pecado contra otras personas puede ser un obstáculo en la oración. Esto podemos verlo en Mateo capítulo 5 del 23 al 24, también en Marcos capítulo 11 versículo 25, primera de Timoteo 2:8. Nuestra motivación al buscar ser justos en nuestro comportamiento debe ser agradar a Dios primeramente. No recibir las cosas que queremos, al no recibir las cosas que queremos, no olvidemos que Dios es el que tiene la última palabra. Dios es el que decide cómo y cuándo contestarnos. Vale la pena mencionar el ejemplo del rey Ezequías en Isaías 38. Después de escuchar que iba a morir, eso está en el versículo 1, Ezequías oró al Señor. Te ruego, oh Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti en verdad y con un corazón íntegro, y he hecho lo bueno ante tus ojos. Versículo 3. Dios le respondió diciendo que había escuchado su oración y que iba a añadir 15 años más de vida. Le iba a regalar 15 años más, versículo 5. Tu justicia en este sentido sí importa en la oración. Podemos ir a Salmos 7:8 o 18:20. Cuarta característica. La oración eficaz pide a Dios, hágase su voluntad. Un pensamiento equivocado sobre la oración eficaz enseña que eh, ésta siempre logrará lo que yo quiero. Ahí estamos errados. Las respuestas de Dios no siempre son lo que queremos y en nuestro tiempo deseado. Aún nuestro Señor Jesucristo, el hombre más justo, oró así. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Cuando pidió ser rescatado de morir en la cruz, Mateo 26:39, él le dijo al Padre, hágase su voluntad. Y aún en la condición en la cual estaba, o sea, era su vida, pero así todo, él pidió que se haga conforme a la voluntad del Padre. Hay mucho más que se pueda mencionar, muchas características más. No debe sorprendernos que orar siguiendo la guía de ciertos pasajes de la Biblia es poderoso, porque eso produce lo que necesitamos para orar eficazmente: fe, vidas y motivaciones santas. Y también porque revela la voluntad de Dios. Ahora vamos con los resultados de la oración eficaz. Son certeros. ¿Qué resultado obtiene la oración eficaz? La respuesta es sencilla, mis hermanos. Los resultados que quiere nuestro Dios Todopoderoso, toma en cuenta el ejemplo que Santiago comparte. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera
Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Santiago 5 del 17 al 18. Según este ejemplo, tomado del Antiguo Testamento, la oración eficaz puede parar la lluvia por más de 3 años. Entonces, no hay límites en la manera que Dios pueda contestar nuestras oraciones, que siempre estén bajo su voluntad soberana y bajo su diseño. Estas fueron las palabras de Pablo. El que no negó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Romanos 8:32. Si somos hijos de Dios y más que vencedores, sus ojos, ¿por qué no nos contestaría si oramos conforme a su voluntad? Y para terminar, la oración eficaz tiene resultados más grandes de lo que podamos imaginar. Dice en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, muchas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Si somos justos, Él está dispuesto. Nuestro Padre está dispuesto a atender a nuestro llamado. Oramos como si esto fuera verdad. No, Dios no siempre va a contestarnos de la manera que queremos ni en el tiempo que queremos, pero cuando oramos con fe es posible, porque somos sabios o poderosos, sino no es porque nosotros seamos sabios y poderosos, sino porque Él es Dios, a lo que hacía referencia anteriormente, que orar es una manera de reconocer que Él es Dios todopoderoso. Bendito Padre Celestial, yo te doy gracias, amado Dios. Yo te doy gracias, mi Señor, porque tú nos has dejado, Señor, tu palabra, en la cual, Señor, podemos dar énfasis, podemos hacer énfasis para orar, Señor, para clamar, para interceder. Señor, tu palabra dice que la oración eficaz del justo tiene mucho poder. Aleluya, aleluya. Por lo tanto, presentemos nuestras peticiones de Él en el nombre poderoso de Jesús, creyendo que ya han sido recibidas y que se hará conforme a tu voluntad, Padre. Que sea tu voluntad, Señor, en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en el nombre de tu poderoso Hijo Jesús, de tu amado Hijo Jesús. Por favor, ayúdanos a ser personas justas, Padre eterno, Padre amado, que busquemos tu voluntad por encima de todo. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido, ayúdanos a confiar en tu palabra, que nos dice que como personas justas nuestras oraciones son poderosas y eficaces. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, amadas hermanas, esta es la reflexión.